un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Absolutamente todo, hasta el aire que respiramos, solo decir yo, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Y el tema de hoy, el botonzazo inmenso de muestra. Vamos a hablar sobre algunos de los temas que se han venido tratando en los diferentes medios de comunicación a propósito de propuestas del presidente Gustavo Petro, algunas que son rechazadas, bueno, rechazadas siempre por la oposición, apoyadas por la no oposición, o sea, por la coalición de gobierno, pero lo más importante es si tienen razón unos u otros. Cuando hablamos, por ejemplo, de fast track, cuando hablamos de poder constituyente, cuando hablamos de Asamblea Nacional Constituyente. Para eso hemos invitado hoy a Albeiro Pulgarín, él es abogado experto en Derecho Constitucional y con él vamos a tener mucha claridad para que no nos manipulen. Doctor Albeiro, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. A ustedes las gracias y las felicitaciones por tener esta iniciativa de tanto sabor pedagógico para una sociedad que en su mayoría tiene el virus del analfabetismo político, ¿no? Por la negligencia, la, el desdén, ¿no? Sí, El señor. rechazo a veces al estudio de la Constitución. Por Sí, tal señor. motivo, estos temas eminentemente constitucionales, infortunadamente, le son extraños a la mayoría de la población y eso le conviene a los factores reales de poder del statu quo, porque un pueblo analfabeto será mucho más sumiso. Así Esa es es. la importancia de estos programas y a la vez que son programas de estirpe constitucional, porque Así es. si ahora Así vamos es. a leer el artículo 41, comprobamos que este es un programa de legitimidad constitucional y de perspectiva constituyente. Artículo 41, pues veámoslo de una vez. Ahí lo tenemos, Constitución Política de Colombia, artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Si pusiesen en práctica este artículo 41, pues no habría ese desconocimiento, esa ignorancia política en nuestro país, doctor Albeiro. Decía el doctor Carlos Gaviria que si aplicáramos solamente eh, el preámbulo era suficiente para la paz en el país. Solamente el Sí, preámbulo. No necesitaba otro artículo. Ustedes verán si les queda fácil también ahí lo ponerlo en está. pantalla. Veamos qué es lo que dice entonces el preámbulo de la Constitución Política de 1991, que la idea es que entre por los ojos esto que estamos tratando con el doctor Albeiro Pulgarín. El pueblo de Colombia, resaltado con roja y negrilla si se quiere, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro del marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Ahí está. ¿Qué es lo que le recuerda a usted al doctor, quien fue presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz? Él planteaba que si le damos eficacia solamente al preámbulo, es suficiente es suficiente y eficiente para lograr el pleno desarrollo económico, social y político como presupuesto de la paz. Ese era un Con la planteamiento que era... participación fundamentalmente del pueblo, eso es lo que habla, porque dice el pueblo soberano, el pueblo el que manda. Por eso una de las grandes diferencias es que para esta carta la participación es una orden al ciudadano y en la anterior estaba prohibida. Por ejemplo, en el artículo 47 de la derogada prescribía lo siguiente: quedan prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente.
De manera que en el fondo un programa de estos estaba prohibido, porque Ajá. el conocimiento era exclusivamente para unas élites privilegiadas. El pueblo se excluía de ellas. Y Sí. leímos ahí en el preámbulo cómo se le da al conocimiento un valor constitucional. Por eso es que este acto que están celebrando ustedes hoy es un acto de la enjundia constitucional por mandato expreso de la Carta Magna vigente. Sí, señor. Cuando usted habla de la carta y lee ese artículo o de la Constitución Política derogada, está hablando de la de 1886. Esta, la de 1991, es la que tiene estos aspectos importantes que estamos dándoles a conocer con la sapiencia y la experticia de Albeiro Pulgarí. Precisamente, veamos el artículo 103 de nuestra Constitución Política de Colombia, la que habla de que nosotros debemos participar porque hay unos mecanismos de participación que son democráticos y son esos que permiten el ejercicio soberano del pueblo. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. El Estado se dice lo reglamentará, pero queda claro que hay 7 mecanismos democráticos de participación abiertos, claramente dispuestos para que la gente los utilice. Estamos hablando de los ciudadanos que están enmarcados en esta Constitución Política de 1991, doctor Albeiro. Es una gran diferencia de esta carta con la Constitución derogada. La Constitución derogada rigió de 1886 a 1991, más o menos 105 años, pero esa Constitución venía de un siglo de guerras, y como venía de un siglo de guerras, también fue una Constitución bélica, tan bélica que no se aplicó sino el artículo 121, el artículo del estado de sitio. Infortunadamente, esa Constitución adiestró a la masa analfabeta hasta 1991, y el hecho de haberse derogado no quiere decir que al otro día, 6 de julio de 1991, amanecimos ya con una población constitucionalizada. Ajá. Infortunadamente, no. Psíquicamente, esa población era la que había recibido el discurso del abuelo, del tío, del amigo, del conocido, del vecino, y el discurso que recibió fue el discurso de la carta derogada, que era el discurso de la parroquia también, porque era una constitución no solo terrateniente, excluyente, sino que era una constitución clerical. Mire, le recuerdo el preámbulo de la derogada. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los partidos políticos tradicionales se comprometen a que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación colombiana. De manera, mire el carácter excluyente de la derogada. Entonces no podemos cantar Claro. aleluya porque la derogaron, porque el Ajá. problema de la ignorancia no es entrar a estrenar un cerebro vacío. El problema de Sí. la pedagogía es sacar de ese cerebro lleno, no es un cerebro vacío, es un Sí, cerebro señor. lleno, harto de hojarasca, que es la Ajá. ideología de las opiniones. Y la Constitución derogada era una ideología religiosa, católica, apostólica, romana y excluyente. De Sí, manera que señor. norma como la que usted acaba de leer era inconcebible en la derogada, porque además de Absolutamente prohibir imposible. las Sí, juntas señor. políticas populares de carácter permanente, decía que los congresistas representaban a la nación entera, es decir, el constituyente derivado, el constituyente secundario, que es un congresista, constituyente secundario es un magistrado de la Corte, constituyente Mm, secundario es el presidente de la República, son sus ministros, son sí. empleados del pueblo, el patrón Ajá. es el pueblo. A mí me preguntaban Perfecto. con la derogada, ¿dónde está, dónde está la Constitución? Está allá arriba, allá está el Estado, Ah, sí, sí, arriba, señor. allá con En cambio, Dios. Hoy, esta, sí, hoy me señor, preguntan, permítame.
Entonces, en Otra cambio pregunta. esta, permítame, en cambio esta está claramente acá abajo. El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano. Que eso no nos olvide y eso tiene que darnos un nivel de empoderamiento y ganas además de conocimiento, obviamente con conocimiento para participar como constituyente primario, que tenemos unos empleados que son todos esos que acaba de mencionar el doctor Aldair Bulgarín, porque nosotros somos los soberanos. Hagamos un corte para mensajes con este mensaje en particular de la alcaldía de Sabaneta, en la que dice, aquí no tiene futuro la delincuencia. Con este preámbulo tan importante que hacemos con Albeiro Pulgarín, abogado especialista en Derecho Constitucional, vamos a tratar dos, digamos, expresiones, yo lo digo de esa manera, que se oye mucho en medios y que entonces tiene muchos detractores, muchos dimes y diretes, muchos tiras y encoges, según la posición en este polarizado país en que vivimos. Uno de ellos es el fast track, del cual ha hablado y lo hizo muy especialmente el 20 de julio pasado el presidente de la República. ¿Qué es eso del fast track, doctor Albeiro Pulgarín? El, el fast track empieza a conocerse desde, desde La Habana. El 11 de mayo del 2016 se había aprobado el, el proyecto que se llevó al acto legislativo número 01 del 2016 de julio. Este, 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 este procedimiento legislativo especial para la paz, denominado en una forma hipostatizada con un término anglosajón norte, de tinta inglesa, que embolata un poco la gente, ¿no? La distrae. Es Sí, simplemente un llamado de urgencia. Ese llamado de sí. urgencia está consagrado en la Constitución en los artículos 163 y 164. Trámite rápido. Y miren el escándalo que se hace como que si fuera una novedad. Esa previsión que ahora le dicen fast track y nos atreven a decir llamado de urgencia para descrestar de pronto con novedades y un pueblo ignorante, todo lo que sea, por primera vez que lo oiga, cree que ya de por sí tiene virtudes. No, simplemente es una forma desafortunada de caracterizar un llamado de urgencia y que ya estaba en los artículos 163 y 164 de la Constitución. No sé si Sí, los que vamos vamos a a... verlos aquí, doctor Albeiro. Permítame rápidamente, yo poncho ahí el artículo 163 y el 164 para que veamos, no lo vamos a leer todo. Dice que el presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia, palabra aquí clave para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva Cámara, estamos hablando de Cámara Baja, Cámara de Representantes, Cámara Alta, Senado de la República, deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de 30 días, lo que habla de la urgencia, de la rapidez, del fast track. Aún dentro de ese lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el presidente insistiera en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto.
clarísimo. Y el 164, que también tiene que ver con este llamado fast track, que no es otra cosa que un mandato constitucional que está ahí en nuestra Carta Política. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el gobierno, lo que tenga que ver con derechos humanos, lo que tenga que ver con la paz. Entonces, ahí precisamente por parte del Congreso esa obligación de que sea tramitado rápidamente, doctor Alvarado. Y se consagró que las comisiones en discusión de una y otra Cámara que podrían hacer el debate en conjunto, las dos, también estaba previsto en la Constitución. Eh, para agilizar en los términos, se consagró que el tránsito del proyecto de una y otra Cámara será de 8 días. Las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto. Es decir, Sí, no se da la oportunidad de que vuelvan a otra discusión, sino o se aprobó o no se aprobó. Esa es una particularidad que consulta el llamado de urgencia porque había que cumplir con el artículo 22 de la Constitución, que dice, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y Colombia está sumida, decía el doctor Juan Manuel Santos, que en el país no ha habido un solo día en paz. De manera que la urgencia no era capricho de unos factores de poder allá negociando un proyecto, no. La paz sí, es una necesidad urgente del pueblo colombiano e inclusive hoy ya ante Ucrania e Israel, ya los 8 millardos de habitantes, los 8.000 millones de personas, tenemos que emprender es la lucha por la paz, la sí, señor. neutralizar toda, toda hoguera de guerra. Ese es Sí, un señor. mandato que se encuentra en el derecho internacional. Por eso son tan importantes las dos encíclicas del Papa, ¿no? Fraternidad para todos y la defensa de la casa común. Y Sí, señor. además, el jurista Luigi Ferrajole propone, ante esta amenaza de la guerra, propone una constituyente por la tierra. Y entonces la humanidad entera tendrá que convertirse en un poder constituyente universal Ajá. para que lleguemos a una asamblea nacional, a una asamblea universal constituyente en Sí, defensa señor. de dos objetivos, la tierra Perfecto. y la dignidad humana. Así es. Asamblea Universal Constituyente, que tiene que ver con una urgencia, salvar nuestro planeta, que es nuestro hogar, nuestra casa común. Y tiene que ver con ese fast track, que no es entonces un embeleco, sino que es, según los artículos 163 y 164 de nuestra Constitución Política de Colombia, una posibilidad precisamente de sacar adelante algunos proyectos que tengan que ver con el medio ambiente, con la vida, con los derechos humanos, con la dignidad humana, que está ahí precisamente como principio fundamental en nuestra Constitución Política de Colombia. Un corte para mensajes, ya regresamos. Y el doctor Alberto Pulgarín nos habla de una asamblea universal constituyente y dice, todos los pueblos vamos a tener ahí un papel muy importante, protagónico. Entonces, en ese sentido, entendamos lo que significa una asamblea nacional constituyente, con todo lo que ya hemos dicho, el poder soberano de nosotros. Es posible, de acuerdo con este artículo constitucional que ustedes ven en pantalla, el artículo 374 de la Constitución Política de Colombia, que la Constitución esta de 1991 puede ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Doctor Albeiro, la explicación. Primero, lo de una breve sustentación de un proceso constituyente universal hacia una Asamblea Nacional Constituyente Universal. Ya hay mucho andado sobre eso, es mucho lo que hemos caminado en esa perspectiva.
Por ejemplo, la Carta de la ONU, que es el gran contrato social de la humanidad celebrado entre cuatro potencias, tres capitalistas y una socialista. La Carta, Pacto de San José de Costa Rica, los pactos de la diversidad, los pactos de los derechos del niño, los pactos de la protección del medio ambiente, los tratados de la OIT, la Corte Penal Internacional de Roma, los convenios de Ginebra que respetan la población civil. De manera que veamos ahí que estos acuerdos de paz se vincularon en bloque de constitucionalidad al orden jurídico interno. Fue muy manejada ese concepto de bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que Colombia aprobó la primacía del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ante el orden, al interior del orden jurídico. Es decir, no se puede expedir ningún acto administrativo, ninguna resolución, ningún proyecto de ley, ningún acto legislativo que atente contra los derechos humanos. Eso Sí, señor, está está claro. expresamente consagrado en los artículos, en el artículo 93. No sé si hay la No, oportunidad de ese no verlo. lo tenemos. Creo que el, de habla del bloque, el que habla del bloque de constitucionalidad. No, ese lo tenemos. Pero entonces, venga, como el tiempo es corto, centrémonos en, en la constituyente de una vez y en ese artículo 374, seguramente el 375, 76 y 77, que habla sobre que la Asamblea Nacional Constituyente, primero, no es un embeleco y segundo, tampoco se, digamos, hace por arte de bilirroque. Eso tiene su proceso. El artículo 374 es el desarrollo del artículo tercero, la soberanía popular. Es decir, Sí. la consagración constitucional del poder constituyente primario. Es decir, de dónde está el origen del poder. Y el origen del poder está es en la población. Miren que ahí Sí. en el artículo 103, a usted acaba de leer el cabildo abierto. El cabildo abierto viene desde Grecia. Allá se llamaba el ágora. Entonces, en el ágora se reunía el pueblo ateniense a discutir los problemas de la ciudad y a proponer. Ese era un ejercicio del poder constituyente desde Ujú. hace 2400 años. Pero en Colombia, en la Carta de 1886, se le quitó ese poder constituyente al pueblo, que lo tenía consagrado la Constitución de Río Negro de 1863. Fue la primera constitución que consagró la soberanía popular atendiendo Ujú. el clamor del libertador Simón Bolívar, que era un rusoniano. En cambio, Santander no era partidario de la soberanía popular, porque Santander Sí. era más de Jeremías Benta, en donde el poder lo ejercen son las estructuras tradicionales de poder. Entonces, esta constitución rompe con ese criterio de un constituyente limitado para considerarlo como un constituyente absoluto. Esa calidad de constituyente absoluto la vemos en el mismo decreto de estado de sitio, el decreto 1926 del 20 de agosto, expedido por el presidente César Gaviria a los 13 días Sí, de señor. posesionado. Entonces ese decreto fue convocado en virtud de estado de sitio para que se realizara una Asamblea Nacional Constituyente, sabiendo que el artículo 218 de la derogada lo prohibía. Ajá. Muy bien. Hay que pararle bolas a ese hecho histórico. Un Sí, señor. presidente de la República respeta el poder constituyente primario y no aplica la Constitución en el artículo 218 que lo prohibía. Esta Muy no lo bien. prohíbe, esta lo ordena. Esto Entonces lo ese ordena decreto y le fue, da y nos ese, da todo el poder. Permítame, doctor, qué pena, como se nos acaba el tiempo y me están haciendo así. Dejémoslo aquí por ahora, agradeciéndole muchísimo porque usted nos da todo el sustento a esto que estamos diciendo. En todo caso, termino diciendo, después de ese artículo 374 que acabamos de mencionar, que habla de una asamblea constituyente como una de las posibilidades, que el acto legislativo lo pueden plantear los congresistas, la constituyente también, con aprobación de los congresistas, y un referendo también tiene que pasar todo por el Congreso. Como quien dice, no es tan sencillo, pero en todo caso está ahí. Primero, el mandato popular, o sea, el poder constituyente. Y segundo, bien importante, que no, vuelvo a decirlo, no se produce por arte de lo que, por ejemplo, una asamblea constituyente, sino que tiene todo un proceso en el que el Congreso juega un papel muy importante. Doctor Albeiro Pulgarín, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa el día de hoy. a ustedes, gracias también y felicitaciones por el excelente programa oportuno
procedente, conducente y urgente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esas cualidades me hacen sentir muy satisfecho porque ese es el objetivo de Sinergia Informativa, para que entendamos y no nos dejemos manipular. Si hay información y hay formación y hay cultura política, no nos pueden fácilmente manipular. Muchas gracias. Chao.